Ok, sean bienvenidos nuevamente a los que están, bueno, ahí se están conectando algunos. Vamos a comenzar otra vez con la clase debido a lo del fallo en la conexión. Voy a pedir que otra vez, por favor, dejen su nombre en el chat de acá y voy a compartir otra vez lo de la presentación de PowerPoint. Okay. Como les estaba comentando, vamos a estar hablando sobre el presente continuo. ¿Okay? Voy a pedirles a los que tengan el micrófono. Ok, bueno, ya lo cerraron. Porque para que no haya mucha interferencia en la grabación y así los compañeros que no puedan estar presentes puedan escuchar bien la explicación. Ok, como les estaba comentando, vamos a estar hablando sobre este día, sobre el presente continuo o el presente progresivo. Podemos llamarlo de las dos maneras. Y estábamos hablando sobre esta pregunta, ¿verdad? What are you doing right now? Y como les explicaba que el presente progresivo o el presente continuo nos ayuda a expresar las acciones que estamos realizando a la hora de hablar. Entonces tenemos una pregunta acá. What are you doing right now? Y tenemos I'm sitting on the sand, estoy sentada en la arena. I'm surfing the waves, estoy surfeando en las olas. I'm building a sand castle, estoy construyendo un castillo de arena. I'm swimming in the water, estoy nadando en el agua. I'm running on the beach, estoy corriendo en la playa. I'm playing catch with my friends, estoy jugando a cachar o a atrapar con mis amigos. Entonces, ¿qué tienen todas esas frases en común? ¿Qué tienen todas en común? Que todas están utilizando el presente continuo o el presente progresivo. ¿Cuál es la forma del presente continuo o progresivo? Hay que seguir una estructura gramatical que es esta. Para nosotros crear oraciones con el presente progresivo vamos a necesitar un subject, un sujeto. Vamos a necesitar el verbo to be, o sea, am, is o are. Uno de esos tres, depende de qué sujeto sea, ¿verdad? Si es con el pronombre personal o estamos hablando en una acción personal, cuando estamos hablando de tercera persona y cuando estamos hablando en plural. Y también vamos a tener que agregar el verbo que esté expresando la acción, pero a ese verbo le vamos a agregar ing. Existen ciertas reglas para que nosotros le agreguemos ing a ese verbo, que vienen a continuación. Entonces, sujeto más el verbo to be, que sería uno de estos tres, am, is o are, más el verbo agregándole ing. Esa es la estructura que ustedes tienen que seguir para crear oraciones o para poder expresar acciones que están realizando en el momento que ustedes están hablando. Entonces, tenemos un ejemplo. I am sitting on the beach. Estoy sentada en la playa. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo be y tenemos el verbo agregándole ing. Sujeto I, verbo to be am y tenemos el verbo sit. En este caso se le agrega ing. Sitting. Y on the beach sería el resto de la oración o el complemento de la oración. Entonces, si ustedes ven, estamos siguiendo la estructura que yo le brindé en la slide que pasó, o sea, en la diapositiva que pasó hace un momento. Vamos a seguir. Ok. The action is taking place right now, so we are looking at it. La acción está pasando en el momento, entonces eso indica que estamos viendo esa acción. Ok. Nosotros para realizar
oraciones con el presente simple, siempre vamos a tener que colocar en las oraciones el verbo be, que sería am, is or are, y el verbo agregándole ing. Entonces serían dos verbos seguidos. El verbo to be, am, is or are, y el verbo en su forma base, pero a ese verbo le vamos a agregar siempre ing. Voy a hablarles un poquito sobre las funciones del presente continuo. Entre las funciones están number 1, to describe actions that are happening at the moment of speaking. Para describir acciones que están sucediendo en el momento en el cual se está hablando. Esa es la primera función. Y tenemos un ejemplo. I'm standing in front of the class right now. Estoy de pie o parado enfrente de mi clase ahora o en este momento. Entonces, esa es una acción que alguien está realizando a la hora que está hablando. ¿Ok? Esa es la función número 1. Y ahí pueden ver el ejemplo. Función número 2. To talk about something that will happen in the near future. También utilizamos el presente continuo para hablar de alguna acción que se va a realizar en un futuro, pero un futuro cercano. Meses, días o semanas, futuro cercano. Y tenemos un ejemplo. She's going to the movies on Saturday. Ella irá al cine el sábado. Entonces digamos que estamos en un lunes, ¿ok? Y la persona que está hablando dice esta oración. She's going to the movies on Saturday. Faltan días nada más para que se llegue a sábado. Entonces ahí nosotros estamos hablando de un futuro cercano. Entonces la primera lo ocupamos para describir acciones que se están hablando en el momento. La segunda función para hablar sobre un futuro cercano. Acciones de un futuro cercano pueden ser horas, días, semanas. O incluso podemos hablar de meses. Next month, el siguiente mes. In 2 months, en 2 meses. Y vamos a ver, ahí está una fotografía para que ustedes puedan observar de qué se está refiriendo la oración. El uso número 3 es para describir acciones temporales. To describe temporary actions. Acciones temporales. Por ejemplo, her father is working in Rome this month. Su papá está trabajando, si ustedes ven, el verbo lleva ing. Su papá está trabajando en Roma este mes. ¿Se va a quedar el papá de ella toda la vida trabajando en Roma? No. Aquí especifica cuánto tiempo se va a quedar trabajando en este lugar. Entonces, esta es una acción temporal que el papá está haciendo. Entonces, lo ocupamos también para describir acciones temporarias o temporales. El uso número 3. El uso número 4 lo ocupamos para hablar acerca de trends. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo acá. Cuando hablamos acerca de trends o tendencias. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. More and more people are using their computers to listen to music. Esa es una tendencia, ¿verdad? Ya muchos no utilizan una radio o un estéreo, sino que van a la computadora y ahí colocan. Buscan ahí tal vez en YouTube o en alguna otra app. Entonces, ocupamos para hablar acerca de tendencias. Si ustedes ven, en este caso, tenemos people, que sería el sujeto. Estamos hablando en plural, entonces necesitamos el verbo be, are. Y estamos utilizando el verbo con ing. ¿Ok? El verbo use con ing. Entonces, hay algunas reglas para convertir estos verbos. Y tenemos el número 5. To talk about repeated actions that are irritating to the speaker.
para hablar acerca de acciones repetidas o repetitivas que molestan a la persona, o sea, a la persona que está hablando o a una persona en específico. Entonces tenemos, he is always coming late to class. Él siempre viene tarde a clases. Entonces, esta es una acción que está realizando un sujeto y que le molesta o le irrita a la demás audiencia. He is always coming late to class. Tenemos adverbios de frecuencia acá. En este caso, la palabra always indica cada cuánto él hace esa acción. Entonces aquí dice que siempre. Entonces tenemos el sujeto, el verbo be. Agregamos un adverbio de frecuencia. Este es para darle más información acerca de qué tan seguido él hace esa acción que está irritando a otra persona. Y tenemos el verbo con ing, en este caso el verbo come, que es llegar o venir, agregándole ing, y tenemos el resto de la oración. Late to class. ¿Ok? Luego les explico, ya vienen las reglas, cómo formar las oraciones. Ok. Ahora tenemos ciertas palabras. Si ustedes ven, al final de las oraciones, teníamos ciertas palabras como this month, teníamos on Saturday. O sea, ese resto de la oración que tenía después del verbo con ing. Entonces quiero que vean estas palabras que tenemos acá. Now, que es ahora. At this moment, en este momento. At present, en el presente. Right now, ahora mismo. Look, sería mira. Listen, escucha. Tenemos today, que sería hoy. Tonight, esta noche. This afternoon, esta tarde. Y estas son time expressions, ¿ok? Expresiones de tiempo. Estas las podemos utilizar en las oraciones para darle más información de cuándo sucede esa acción. Porque, por ejemplo, cuando queremos hablar de futuros cercanos, nosotros podemos ocupar, al final de las oraciones, nosotros podemos ocupar tonight, this afternoon, ¿ok? Si nosotros queremos decir que estamos en la playa, yo estoy sentado en la playa. I'm sitting on the beach. At this moment, podemos agregarle en este momento. ¿Ok? Entonces, estas expresiones de tiempo o estas palabras que se hacen llamar expresiones de tiempo nos hacen que las oraciones tengan más sentido o nos dan más información cuando está pasando esa acción. Entonces, vamos a empezar con las positive statements, las oraciones positivas. ¿Ok? I'm playing football. Estoy jugando fútbol. O también lo podemos hacer de forma corta. I'm playing football. ¿Cómo hacemos la forma corta? Nosotros unimos el verbo be con el sujeto y nos queda de esta forma. Se les explicó en la primera clase cómo hacer las short forms, las formas cortas. Entonces, si ponemos I am o I'm, las dos significan lo mismo, solamente que una está de forma contractada y la otra está de forma larga. Tenemos ahí, you are playing football. Tú estás jugando fútbol, ¿ok? Entonces son acciones que se están realizando en el momento. Podemos hacerla de forma larga, you are, o podemos hacerla de forma corta, you're playing football. Entonces las dos significan lo mismo. Ahora sí, vienen las reglas de escritura para los verbos. En este caso se les explicó cómo viene estructurada toda la oración, que necesitamos el sujeto, el verbo be y luego el verbo agregarle ing y luego el resto de la oración, ¿verdad? Si le queremos agregar alguna expresión de tiempo. Ahora vienen las reglas cómo agregarle ing a cada uno de los verbos, al que indica la acción. Dice que usualmente en el presente continuo agregamos ing al verbo. In the present continuous, we add an ing
to the verb. Nos queda de esta manera. Tenemos el verbo read, que es leer. Okay. Para utilizarlo en el presente continuo, vamos a tener que agregarle a este verbo read, que es leer, vamos a tener que agregarle ing y nos quedaría de esta manera. Reading. Read, reading. Entonces, ya con este verbo yo voy a poder crear oraciones en el presente continuo que me están indicando que esta acción yo la estoy haciendo en el momento en la que yo estoy hablando. Vamos a ver qué otros ejemplos de verbos tengo. Tengo ask, que es preguntar. Entonces le agrego ing, que me quedaría asking. ¿Ok? Tengo el verbo be, que es ser o estar. Y me queda being. Entonces, usualmente a la mayoría solo le agregamos ing. Tenemos el verbo go, que es ir. Y le agrego ing, me queda going. También tenemos algunas excepciones acá. No siempre todos los verbos solo le vamos a agregar ing. Tenemos algunas excepciones. Los verbs that end with e, the e must be dropped in order to add the ing. Entonces, aquellos verbos que terminen en una e, esa e la vamos a eliminar y vamos a agregarle ing. ¿Ok? Y vienen unos ejemplos. Tenemos el verbo give, que es dar. Dar. La regla nos dice, si ustedes ven este verbo, termina en una e. Esta e va a desaparecer y va a quedar de esta manera. Queda de esta manera. Give, giving. Ok, el verbo desaparece porque la regla nos dice que hay que quitar esa e. Otro verbo que termine con e es el verbo have, que es tener. Ok, la e va a desaparecer y para agregarle ing quedaría de esta manera. Having, have, having. Tenemos el verbo take, que es tomar. Ok, pero no tomar de beber, ¿verdad? Sino que tomar de agarrar algo con nuestras manos, tomar. Y nos queda de esta manera, taking. A todos esos verbos, si ustedes ven, todos terminan en una e. Esta e se quita y se le agrega ing. Entonces, vamos a pasar a la siguiente regla. A los verbos que terminen con doble e, hay verbos que terminan con doble e. En ese caso, no vamos a quitar la e final para agregarle una ing. Entonces nos quedan de esta manera. Tenemos este verbo que termina con doble e, que es agree. Agree significa estar de acuerdo. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, a ese verbo, estar de acuerdo o acordar. Entonces, a este verbo, ¿qué es lo que le va a pasar? Según lo que nos dice la regla, que a este verbo, como termina con doble e, o sea, lleva dos e seguidas, no se le va a quitar ninguna e, solamente le vamos a agregar ing y queda de esta manera. Agreeing, ¿ok? Agreeing. Tenemos el verbo see, que es ver. I see a car. Yo veo un carro. El verbo see, que es ver. Entonces igual termina con doble e. No hay que hacerle nada, únicamente agregarle ing. Quedaría seeing. ¿Ok? Todos los verbos que ustedes encuentren con doble e, únicamente le vamos a agregar ing. Si este verbo terminara o tuviera solo una e y esa e fuera al final, ahí sí vamos a tener que quitarle la e y agregarle ing, que es la regla que ya pasamos. No los estoy confundiendo, ¿verdad? No, estamos bien. Ok, bueno, me avisan ahí. Entonces, pero también hay ciertos verbos que terminan en estas letras. Verbs that end in a vowel.
verbos que terminan en una vocal. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y verbos que terminan con una consonante. Consonante, cualquier consonante, pero que no sean ninguna de estas. W, X o Y. ¿Ok? Verbos que terminan en una vocal y una consonante que no sea W, X o Y. En este caso, vamos a hacer doble la última consonante y luego agregar ing. Entonces, tenemos el verbo sit. Si ustedes ven, el verbo sit termina en una vocal, que es la I, y en una consonante, que es la T. No es ninguna de estas prohibidas. Le vamos a poner consonantes prohibidas a esto. Ninguna de esas. Entonces, vocal y consonante. ¿Qué nos dice la regla? Vamos a doblar o vamos a escribir otra vez la última consonante y vamos a agregar ing. Quedaría de esta manera. El verbo sit es sentar. ¿Ok? Sentarse. Y nos quedaría de esta manera. Sitting. Doblamos o ponemos doble la última consonante que es T y le agregamos ing. También tenemos el verbo get, que es obtener. Termina con una vocal y con una consonante. Entonces, esta consonante le toca ir doble también, así como en el ejemplo anterior. Get, getting. ¿Ok? Entonces, estos ya con ing están listas para que nosotros los apliquemos con el presente progresivo. Tenemos el verbo run, que es correr. Recordemos que los verbos indican las acciones. Termina en una U y una N. Entonces esta N va a ir doble de esta manera. Running, sitting, getting, running. ¿Ok? No termina en ninguna de las consonantes prohibidas. Hasta el momento, ¿verdad? Les pusimos así. Y tenemos el verbo fit. ¿Ok? En este caso termina igual en una I y en una T. Entonces le vamos a doblar la última. Fit es encajar. Como verbo es encajar. ¿Ok? Entonces quedaría de esta manera. Eating. Sitting, getting, running, eating. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Hay algunos verbos que terminan o las últimas letras es una I y una E. Cuando terminan los verbos con una I y una E, estos deben ser cambiados por una Y antes de agregarle ing. ¿Cuáles son esos verbos? Tenemos el verbo die. ¿Ok? Ese verbo termina con una I y una E. Die como verbo es morir. ¿Ok? Entonces, estas palabras a veces toman función de nombres, toman función de verbos. ¿Ok? Entonces, pero en este caso estamos hablando como verbos. Entonces, la palabra die termina con una I y con una E. ¿Qué nos dice la regla? Esto debe irse. Debe irse y necesitamos agregar una Y y luego el ing. Entonces nos quedaría de esta manera. Die, dying. ¿Ok? Tenemos también el verbo lie, que es mentir. Como verbo es mentir, lie. Entonces, termina con una I y con una E. También decimos adiós y nos va a quedar de esta manera. Lie, lying. Tenemos el verbo tie también. Tie como verbo es atar, ¿ok? Atar o amarrar algo. Entonces, termina con las letras que nos está indicando la regla. Entonces, esas se tienen que ir y queda de esta manera. Tying, dying, lying, and tying. ¿Ok? Estos son para los verbos que terminan con una I, con una E en su forma base. Ahora, vamos a ver los próximos. El uso número 1, este es como un feedback, un pequeño feedback. El uso número 1, use now, use the present continuous. Vamos a leer comer. Vale, With, voy a terminar mi clase. ok, vamos a
utilizar el presente continuo con verbos continuos. Okay. No podemos utilizar o no podemos estar hablando utilizando el presente continuo si a esos verbos no le agregamos ing. Entonces, una vez que a los verbos le agreguemos ing, esa oración que nosotros creemos va a expresar la idea de que algo está sucediendo en ese momento y que también puede ser usada para cosas que no están pasando en el momento, o sea, para negar una situación. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos acá. Okay. You are learning English now. Tú estás aprendiendo inglés ahora mismo, now. Eso es verdad, porque es lo que ustedes están haciendo. Entonces, si ven, tenemos un sujeto, tenemos el verbo y tenemos el verbo agregándole ing, ¿ok? El verbo si en el ing, antes de agregarle el ing, solamente es learn, ¿ok? Solamente es learn, que es aprender. Cuando le agregamos ing, esa acción pasa a aprendiendo inglés ahora. Y si ven la palabra ahora, es una expresión de tiempo de las palabras que les mostré anterior. Es una expresión de tiempo que indica en qué momento exacto está pasando esa acción. Entonces, aquí cumple la explicación que dice que lo ocupamos para expresar una idea o alguna situación que está sucediendo en el momento, pero también para mostrar algo que no está sucediendo. Por ejemplo, you are not swimming now. Ustedes no están nadando en este momento, y es cierto, están estudiando, ¿verdad? Están aprendiendo inglés. Si ustedes ven, tenemos el sujeto, tenemos también el verbo be, estamos negando, ¿ok? La negación tiene que ir en medio del verbo be y en medio del verbo con ing, ¿ok? En este caso, en este verbo, termina con una i y una consonante. Entonces lo que nos dice la regla, que si termina con una vocal y una consonante, le doblamos la última consonante y le agregamos ing. Por eso el verbo swim queda como swimming, ¿ok? Que es nadar, nadando, y utilizamos una expresión de tiempo, que sería ahora. Entonces, utilizamos el presente continuo para hablar de lo que está pasando y para expresar cosas que no están pasando también en el momento. El uso número 2. Aquí vienen como un poco más explicado. Acciones largas en un proceso, ¿ok? Esa acción en un momento tiene que terminar, pero esa acción ustedes la están haciendo en ese momento. Por ejemplo, en inglés, la palabra now, que sería esa palabra que tenemos entre comillas, puede significar este segundo, hoy, este mes, este año, este siglo, y así, ¿verdad? Podemos seguir. Sometimes we use the present continuous to say that we are in the process of doing a longer action. Algunas veces también utilizamos el presente continuo para decir o expresar que estamos en un proceso de realizar una acción larga. Una acción larga que está en ese proceso. Puede que no la estemos realizando exactamente en ese segundo, pero estamos en ese proceso. Por ejemplo, I'm studying to become a doctor. Okay. I'm studying to become a doctor. Estoy estudiando para convertirme en un doctor. En este caso, ustedes saben que para convertirse en un doctor pide un proceso. Y es un proceso, pues, no tan rápido, ¿verdad? Entonces, pero ese proceso algún día va a terminar. Entonces, por eso es que utilizamos el presente continuo. Tenemos el sujeto I, tenemos el verbo be, am, tenemos el verbo study, agregándole ing, y tenemos el resto de la oración, to become a doctor. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. I'm reading the book Tom Sawyer. Estoy leyendo el libro Tom Sawyer.
Entonces está en un proceso de leer ese libro. ¿Lo va a terminar? Sí, puede que lo termine en una semana, en un mes o en un año. Quién sabe, ¿verdad? Se puede tardar mucho para leer un libro. Pero igual, tenemos acá el sujeto, el verbo be, el verbo read, agregándole ing, el cual está indicando que esa acción se está llevando a cabo. Y tenemos el resto de la oración. ¿Ok? Entonces, para indicar procesos, que alguien está en el proceso de esa acción. También vamos a seguir por acá. Para el futuro cercano. ¿Ok? En este caso, la persona que está hablando utiliza el presente continuo para indicar que algo pueda o no pueda pasar en un futuro cercano. Y tenemos, por ejemplo, bueno, está cargando. I'm meeting some friends after work. Me voy a reunir o encontrar con algunos amigos después del trabajo. Entonces tenemos after work. Esta palabra la indicamos como un futuro cercano, ¿verdad? Me voy a reunir con mis amigos después del trabajo. Si ustedes ven, tenemos el sujeto, el verbo be, tenemos acá, se lo voy a marcar de otro, el verbo sin agregarle ing, que sería meet, y luego ya con el ing, some friends, algunos amigos after work. Él está en el trabajo, entonces habla de un futuro cercano que se va a reunir después del trabajo. Y tenemos también para una acción que no se va a realizar. I'm not going to the party tonight. No voy a ir a la fiesta esta noche. Entonces está de día y esa fiesta va a ser en la noche. Entonces esta es una expresión de tiempo. Una expresión de tiempo que nos indica que va a ser en un futuro cercano. Y de igual manera el verbo, el sujeto, el verbo be, la negación de que no va a ser esa acción, la palabra not, y el verbo con ing, el verbo go, que es ir, agregándole ing. Entonces, y luego tenemos el resto de la oración. To the party tonight. ¿Ok? Ahora bien, viene otro uso. Tenemos el uso número 4 para las repeticiones o cuando a alguien le irrita algo, ¿verdad? También utilizamos en estos casos algunos adverbios de frecuencia como always y constantly, como constantemente o siempre. Esto expresa la idea de que algo les está irritando o les molesta cuando alguien está haciendo esa acción. Pero con una emoción negativa. Entonces, vamos a poner la palabra always o constantly entre medio del verbo be y el verbo con ing. Vamos a ver. Entonces, estos son para acciones que irritan, porque pasa muy seguido. Entonces, tenemos el sujeto she, que es ella. Tenemos el verbo be, que es is. Entonces, los adverbios de frecuencia o un adverbio de frecuencia que indica qué tan seguido o qué tan a menudo se da esa acción, va a ir en medio del verbo be y en medio del verbo con ing. Entonces tenemos la palabra always. She is always coming to class late. Entonces, aquí tenemos el verbo con ing. El verbo es come. Ok, lo voy a escribir aquí arriba. El verbo es come. Pero como dijimos que a todos esos verbos que terminen en esta S va a ir. Y se le agrega ing. Entonces, por eso queda coming to class late. Entonces, esta es una acción que le está irritando a una persona. La palabra always está representando o está mostrando la idea qué tan irritante o chocante es para alguien esa acción. Entonces, que es siempre, entonces siempre tiene como esa molestia de ver que ella siempre llega tarde. Tenemos el segundo. He is always constantly talking. Él está constantemente hablando. I wish he would shut up. Yo desearía que él se callara. Entonces es una acción que está molestando.
y utilizamos la frecuencia constantly, ¿ok? Constantemente. ¿Qué tan a menudo se da esta acción? Pues constantemente, casi siempre, ¿verdad? Tenemos el sujeto, el verbo be, tenemos la expresión de qué tan a menudo y tenemos el verbo agregándole ing. Entonces, he is constantly talking. Nosotros podríamos dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Pero en este caso se le agregó más información. I wish he would shut up. Yo desearía que él se callara. Entonces es una acción muy chocante. Tenemos la número 3. I don't like them because they are always complaining. No me gusta, no me cae bien, no me caen bien porque because they are always, aquí viene la palabra always, complaining, ok, complain, hasta aquí va el verbo, complain, que es quejarse. Entonces ellos están siempre quejándose, ok. Entonces aquí utilizamos la palabra always para mostrar qué tan a menudo esa acción se realiza. Entonces esto es para la repetición o oraciones irritantes. Este es el uso número 4. Y tenemos algunos verbos que no son continuos, ¿ok? Si vieron a la mayoría hay ciertas reglas que cuando terminan en doble con algunos solo se les agrega ing. Pero hay algunos que no se pueden ver en alguien, ¿ok? Que no se pueden ver que alguien lo está haciendo, esa acción. Estos verbos son raramente usados en los tiempos continuos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos los verbos abstractos. En este caso, el verbo to be, el verbo ser o estar, el verbo to want, que es querer. También ese verbo no se puede ver a alguien realizando esa acción, ¿verdad? A solamente que la persona exprese que quiere algo. Tenemos el verbo costar, en ese caso que necesita ser pagado, ¿verdad? Algo que necesita ser pagado. Tenemos también el verbo to seem, ¿ok? En este caso, que es parecer. En ese caso es dar la impresión o sensación de tener algo en particular, algo, una cualidad, ¿ok? Tenemos el verbo también to need, que es necesitar. En este caso, nosotros no podemos ver a alguien que está haciendo esta acción, a solamente que esa persona lo hable, ¿ok? Que necesita algo. Tenemos el verbo to need, que es necesitar, to care. Tenemos el verbo care, que es importar. Entonces no podemos ver a alguien haciendo esa acción, por eso se le llaman verbos abstractos. Tenemos también el verbo to contain, contener. ¿Ok? Tenemos también el verbo to owe, que es deber o tener deudas. Entonces, eso no se puede ver a una persona realizando esa acción, a menos de que esa persona lo exprese. Y tenemos también el verbo to exist, ¿ok? To exist, que es vivir, residir o existir. En ese caso sí podemos ver que alguien está existiendo, pero en ese caso se toma como un verbo abstracto, los que no se pueden ver. También tenemos los verbos posesivos. En este caso, a todos estos verbos no se les va a agregar ing. Tenemos los verbos posesivos, que sería to possess, que es poseer. También tenemos el verbo to own, que es poseer también. Y el verbo to belong, que es pertenecer.
Entonces, a esos verbos abstractos y a estos verbos posesivos o verbos de posesión no se le va a incluir ing. También tenemos los verbos emotional, los verbos de emoción, que sería to like, que es gustar. To love, el verbo amar, son verbos de emoción. El verbo to hate, odiar. To dislike, tenemos el verbo to dislike, que es disgustar. To fear, que es temer. Tenemos también el verbo to envy, envidiar. Y tenemos el verbo to mind, ¿ok? Que es preocuparse. Entonces, esos verbos abstractos, estos verbos de posesión y esos verbos de emoción no nos vamos a utilizar o son raramente usados con el presente continuo, ¿ok? O con un presente con tiempo continuo. Entonces, vienen unos ejemplos ahí abajo, en la parte de abajo. Tenemos el verbo abstracto to need, ¿verdad? To need. A ese verbo need, nosotros no le podemos agregar ing por ser un verbo abstracto y lo que nos está diciendo la regla. Entonces, en ese caso, ¿qué se debe hacer? Entonces, es incorrecto poner he is needing help now. Él está necesitando o él necesita ayuda ahora. Lo correcto sería en este caso, si nosotros estamos hablando de una tercera persona, se los mencioné en la primera clase, es he, she, or it. ¿Ok? It, cuando estamos hablando de un objeto o un animal en singular, ¿verdad? She cuando estamos hablando de ella y he cuando estamos hablando de él. Entonces, a todos esos verbos en tercera persona, porque estos son verbos, a todos estos verbos en tercera persona se les va a agregar una S. ¿Ok? Verbo, agregarle una S al final. Entonces, tenemos acá, he needs help now. Entonces, como a este verbo need, que es un abstracto, nosotros no podemos agregarle ing, la oración quedaría de esta manera. He needs help now. Él necesita ayuda ahora. Tenemos el otro verbo, to want, ¿ok? Que es querer, want. Entonces, a ese verbo no le podemos agregar ing, pero como estamos hablando de una tercera persona que sería he, a ese verbo únicamente le agregamos una S. Si ustedes ven, cuando le agregamos S, no necesitamos el verbo be, no necesitamos el is. Quedaría, he wants a drink now. Él quiere una bebida ahora, en estos momentos. ¿Quedó claro de esta parte que no se le agrega el tiempo continuo a los verbos y que se le agrega S a los verbos cuando se están hablando en tercera persona? Sí. Ok, muy bien. Entonces, estos son los verbos. Verbos abstractos, de posesión y verbos de emoción. A esos nunca le vamos a agregar ing. Se les agrega una S cuando estamos hablando en tercera persona. Si ya sean en plural, si el sujeto en este caso sería un plural o una primera persona, ahí al verbo no le tendríamos que agregar nada. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el ejemplo de they need, en ese caso solo sería need help now. Ellos necesitan ayuda ahora. ¿Por qué no se le agrega ese? Porque el they está refiriéndose a un plural. Asimismo el we y asimismo el you. ¿Ok? Se está refiriendo a un plural, entonces por eso no se le agrega ese. Únicamente se le va a agregar ese al verbo cuando estemos refiriéndonos a un he, she or it. Vamos a seguir con la explicación acá. Bueno, eso era lo último. Hola, hola, disculpe. Y cuando es en primera persona, no se le agrega ese tampoco, ¿verdad? No, no se le va a agregar ese. A los únicos que se les va a agregar ese, se los escribí en esa parte de acá. A los únicos que se les va a agregar ese es al she, he or it. ¿Ok?
Cuando es tercera persona. Esos son los de tercera persona. Cuando nos estamos refiriendo a una femenino, un masculino, a una cosa o a un animal. ¿Ok? A ese sí le vamos a agregar ese. Digamos, en este caso, nosotros podemos reemplazar el he por un nombre. ¿Ok? En este caso, digamos, reemplazamos he por John. ¿Ok? Bueno, ese no porque es el incorrecto. Espérenme, lo voy a hacer en esta parte de aquí abajo. Quedaría de esta manera. Voy a ponerlo de negro, porque no me gusta ese color. Quedaría John needs help now. ¿Ok? Estamos refiriéndonos a una tercera persona, que John necesita ayuda ahora. Si yo quiero decir que yo necesito ayuda ahora, quedaría I need help now. ¿Ok? Yo necesito ayuda ahora. A los únicos que se le agrega ese es tercera persona. De ahí el resto, que es en plural y en primera y segunda persona, no se le va a agregar nada al verbo. ¿Quedó claro esa parte? Yes. Ok, good. Ahora, terminamos con la explicación del PowerPoint. Vamos a pasar a la plataforma. Vamos a ver qué tipos de ejercicio viene en la plataforma. Esto es para que ustedes puedan ver que en la explicación, bueno, en la plataforma viene sobre la explicación que se les da para que ustedes lo puedan aplicar. Hasta el momento ninguno de ustedes ha tenido problemas que no le guarda sus avances. Digamos No. que ustedes están trabajando y que se ve, digamos, en esta barrita, porque está pasando que el Explore sí lo marca, pero en el Practice a algunos les está pasando que lo hacen, pero nunca, o sea, sale así, no, que no han comenzado. Entonces, si a alguno de ustedes le sucede eso, me dejan saber porque se reporta, se van a reportar esas fallas en la plataforma. Ok, en la unidad número 4, el present progressive o presente progresivo está en el tema número 4. Ok, entonces, vienen con los 3 pasos, el explore, el practice y el test. Ustedes desde la parte del explore van a poder ver la explicación gramatical que viene en esta parte de abajo, donde dice the explanation. Entonces, ustedes abren esa parte y ahí les va a mostrar la estructura o la forma para crear las oraciones. Entonces, acá vienen algunos ejemplos. I, you, he, she, or it. El verbo be. Y luego el verbing. Le podemos decir verbing o el verbo agregándole ing. Y viene el resto de las oraciones. Entonces, ustedes pueden entrar aquí cada vez que ustedes tengan como la duda cómo va estructurado, por si alguna vez se les pasa, ¿verdad? O se les olvida, eso suele pasar. Entonces, aquí tienen más ejemplos. Ok, en este caso, lo que nos va a pedir la plataforma no es agregarle ing a los verbos. Aquí tenemos un ejemplo, dice, please be quiet, I'm trying to study. Estoy tratando de estudiar. Entonces, en este caso, ¿qué nos va a pedir en la práctica la plataforma? Son 10 tasks, ¿ok? Nos va a pedir que completemos la respuesta a la pregunta que está ahí. Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos hablando de gato, nos estamos refiriendo en singular a un animal. Entonces, utilizamos el pronombre it para referirnos a una cosa o un animal en singular. Entonces, con el it, nosotros nos estamos refiriendo al gato, pero nos hace falta el resto de la oración. Entonces, it sleep on the chair, sleeping on the chair, is sleeping on the chair. Según Is sleeping on the chair.
Muy bien, según la estructura, sería is sleeping on the chair. Está durmiendo en la silla. Según la estructura, ¿verdad? Porque según la estructura necesitamos el sujeto, que sería is, el verbo be, que sería is, y el verbo sleeping, que es agregándole ing, y el resto de la oración. Entonces, le damos chequear y está correcto. En la número 2, where is the bus going? ¿A dónde va el bus? Tenemos 3 opciones. ¿Cuál sería? Is going to Pittsburgh. It is going to Pittsburgh. Very good. Number 3. What are you wearing to the party? ¿Qué vas a vestir o qué vas a usar para la fiesta? I am wearing a green dress. Muy bien, I'm wearing a green dress. Voy a usar un vestido verde. Number 4. Deal a pack of cards. Un paquete de cartas. Is buying. Is buying. Está comprando, ¿verdad? The Clarksons a video at home tonight. Los Clarksons Are watching. están mirando un video en casa esta noche. Number 6, I to Egypt this summer. I'm traveling. I'm traveling. Dice, voy a viajar este verano. Si ven, eso está hablando de un futuro cercano, ¿verdad? Number 7, where is Frank working? ¿Dónde está trabajando Frank? He is working He's in working a in a bookstore. Muy bien. Está trabajando en una tienda de libros. Como una mini biblio. Number 8. What are you drinking? ¿Qué estás bebiendo? Recuerden que puede ser de short form o long Drinking form. juice. First, second, or fourth. Sería where. Where? Juice. Muy bien, we're drinking juice. Recuerden que la respuesta puede ir de forma corta, que sería como esto, y de forma larga, como las que han salido anteriormente. Ok, number 9. I to my mother now. No, not to my father. I am talking. I'm talking. Very good. Estoy hablando con mi mamá ahora, no con mi papá. Ok, number 10. Jean, his mother in Montreal. Calling. Is calling. Está llamando. Is calling his mother in Montreal. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el test. ¿Ok? En el test no podemos chequear cuál está correcta y cuál está, pues si está mala, ¿verdad? Sería hasta el final que podríamos ver el feedback. Entonces viene de lo mismo responder la pregunta. Where are you going? ¿A dónde vas? Esta es la mano, esta es I la am mano. meeting Bill at the train station. I am meeting Bill at the train station. ¿A dónde vas? Me voy a reunir con Bill en la estación de tren. Number 2. I to London this winter. Entonces, este es un futuro cercano, la acción que va a realizar en el futuro cercano. I'm traveling. Voy a viajar a London este invierno. Luisa, a son. Is singing. Luisa está cantando una canción. Number 4. Vanessa, a hamburger and french fries. Is eating. Eating. Está comiendo una hamburguesa y papa frita. Cristina,
TV in the bedroom. Is watching. Está viendo la televisión en su habitación. Ok, ahora le damos submit. En este caso tenemos un 100%. Si ustedes, digamos, se les escapa el clic y le dan en otra opción, pueden ver el review en esta parte. El review pues les va a servir para ver en qué fallaron y así poder corregir eso. Digamos, esta sale mala. Digamos que salió mala, salió incorrecta. ¿A dónde veo cuál es la respuesta correcta? Le doy en correct answer y la va a marcar. ¿Ok? Digamos si salió mala, pero en este caso no nos salió ninguna mala. Todas están buenas. Entonces, en ese review van a poder revisar una a una las 5 tasks o los 5 ejercicios. Y si pues les salió malo, pueden volverlo a hacer el examen, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? ¿Algo que quedó así en el aire o algo que no entendieron? De momento no. Ok. ¿Cómo han sentido el trabajo en la plataforma? ¿Cómo lo han sentido? Bastante. ¿Cómo? Se le apagó el micrófono. Las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una jornada de desinfección en el Hospital Nacional. Para el momento están, como les dije, las unidades que están algo fáciles, pero conforme se va avanzando, es un poquito de poner un poquito más de atención y esmero en lo que uno está haciendo y dedicándole tiempo también para ir progresando. Muy bien, es dedicarle un poquito de tiempo, ¿verdad? Si ustedes observan en los otros temas, estamos acá en unidad 3, en food, en New Mexican Restaurant, en Delicious Salad, ahí ustedes ganan como vocabulario, palabras nuevas. Entonces, por eso a ustedes se les explica los temas gramaticales, porque ahí muchas veces tienen que aplicar reglas, ¿verdad? Como digamos acá en el presente progresivo, yo les expliqué las reglas cómo hacer para agregarle ing a los verbos. Cosa que en la plataforma no pide eso, pero ustedes tienen que saber eso, cómo agregarle ing, porque no a todos solamente se les agrega ing. Entonces, en este caso, lo que ustedes aprendieron es la estructura de cómo van las oraciones. Entonces, eso se les hace más fácil a la hora de trabajar. Entonces, ahora, para los que todavía no han llegado, digamos, a la unidad 4, ya se les puede hacer fácil trabajar en los temas gramaticales. En los temas gramaticales en los cuales ustedes han tenido como explicación. De igual manera, solo se necesita un poco más, o sea, un poco de dedicación y concentración a la hora de trabajar. A medida de que ustedes van avanzando, los ejercicios pues vienen un poquito más avanzados, pues por los temas, ¿verdad? Ya digamos acá, en el 5, vienen las preguntas con el presente progresivo, pero con unas que se le llaman WH questions, o sea, son palabras que se le agregan antes todavía a esas oraciones. Entonces, y así vienen otros temas. No son complicados, pero sí necesitan una explicación y explicar ciertas reglas para que ustedes lo puedan manejar. Pero viendo sus progresos, van bien. Todavía queda mucho tiempo para terminar, solo no corten ese progreso que llevan para así salir a tiempo. Entonces, quedó pendiente de activar examen para las 2 alumnas que ya están listas, para las que ya llegaron a la unidad número 4. Quedó pendiente, lo haré el día de mañana, ¿ok? Para Patricia y para Helen, lo haré el día de mañana, pero si ustedes, digamos, ya llegan a la unidad número 4, ustedes no paren ahí, ustedes pueden continuar, ¿ok? Ustedes pueden continuar, que yo todos los días entro a la plataforma para ver sus avances. Entonces, digamos, el día de hoy
o el día de mañana ustedes llegan a la unidad 4, pueden seguir trabajando y esperar solamente el mensaje de que se les ha activado el examen. Ok, en esta semana que viene, en la semana del 8 al 14, les voy a activar es una actividad de un foro en donde ustedes van a tener que comentar. Pero igual yo les voy a dejar paso a paso cómo lo van a hacer y es de los mismos temas y de las mismas trabajos que han venido haciendo en la plataforma, no es nada nuevo. Esos forums son actividades extra o son nota extra. Digamos, la plataforma a ustedes al final les va a generar un porcentaje o la nota final o la nota global de todas las 8 unidades trabajadas. En ese porcentaje nosotros no podemos inferir en nada, ¿verdad? Lo tira automáticamente la plataforma. Lo que sí podemos hacer es sumarle, o sea, no le podemos restar, pero sí podemos sumarle. Pero sumarle ¿cómo? Con actividades extra. Entonces, esas actividades extra van a ser, pues, por si ustedes quieren ganar más nota. Y así el puntaje final, pues, les sale todavía un poco más alto. Yo les dejo saber, va a ser durante la semana. Las actividades del foro siempre son dentro de la plataforma. ¿A dónde lo van a encontrar? Ustedes se van a ir a Community. En Community ustedes van a encontrar otra pestaña. En este momento no me sale, pero es el primero que les sale aquí a ustedes, que se llama tiempo de discusión en el foro. Pero yo con una fotografía les voy a explicar paso a paso y qué es lo que van a hacer. Entonces, solo para que estén pendientes durante la semana. No es obligación, es opcional si ustedes lo quieren hacer y quieren ganar nota extra. Pero ya es muy aparte, ¿verdad? Del trabajo en la plataforma. Entonces, solo eso era. Quedo pendiente con los exámenes, quedo pendiente de avisarles cuando esté el foro. Y pues solamente eso. Igual pedirles que si tienen problemas a la hora de trabajar, o sea, que la plataforma no les guarde progreso, me dejan saber porque hay que reportar eso. No sé si alguien tiene una pregunta. No, por el momento. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Nos conectamos el día de mañana, siempre a las 6 de la tarde. Pueden utilizar el mismo link que les envié el día de hoy. Con el mismo pueden entrar. Entonces, hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Okay. Ok. See you tomorrow. See you. Good night. Bye-bye. Good night. I see you. Bye. Bye.